Hoy vamos a revelar un misterio del Arca de Noé que cambiará la forma en que entiendes la obediencia. No es solo una respuesta privada entre un hombre y Dios, sino una obra visible que redefine el futuro de una generación. Imagina la escena por un momento. Un hombre trabajando en medio del silencio, martillando interminables tablones bajo un cielo que no anuncia lluvia. Ese contraste, trabajar para una tormenta que aún no ha llegado, es la clave. En las Escrituras se nos dice que Noé halló gracia ante el Señor. Génesis 6:8. Ese hallazgo no fue abstracto, fue el inicio de una construcción que, aunque parecía absurda para los demás, sería el instrumento de la preservación humana. Hace 4 milenios y medio, según la narrativa bíblica, la humanidad vivía sumida en corrupción. La voz de Dios se pronuncia y en medio de ese panorama surge una orden sorprendente: construir un arca. La orden incluye dimensiones precisas y materiales que hoy despiertan asombro y preguntas. Pero antes de entrar en detalles técnicos, quiero que te quedes con una imagen: Noé ensamblando una promesa con sus manos. Esa imagen contiene el misterio que vamos a explorar: cómo la obediencia humana y la soberanía divina se entrelazan hasta convertir un proyecto concreto en el nacimiento de una nueva historia. Si este tema te toca, escribe en los comentarios una palabra que describa la obediencia que crees que Dios te pide: perdón, entrega, fidelidad, servicio. Hazlo ahora y sigue conmigo. El mundo en el que Noé vivió no era solo imperfecto, estaba roto. Génesis describe una tierra donde la violencia y la maldad dominaban. La maldad se había hecho costumbre y el dolor corriente continua. En ese contexto, la palabra de Dios a Noé es radical: toma madera, construye, prepárate. No es una instrucción sencilla ni cómoda, es una orden que exige tiempo, fuerza, reputación y fe. La primera sorpresa para nosotros hoy es que la llamada a construir no fue un acto aislado, fue una invitación a participar en la acción salvadora de Dios. Noé no estaba escapando a solas, estaba edificando la plataforma para la continuidad del propósito divino. Esto nos revela el primer aspecto del misterio: el arca no es solo un refugio, es un instrumento de misión. Ese matiz cambia todo. Cuando obedecemos, no siempre huimos, a veces abrimos un espacio donde la vida pueda reiniciarse, donde el propósito se conserve. Ahora entremos en la obra. La Biblia nos da especificaciones. El arca tenía medidas concretas, Génesis 6, 14, 16, ver también Génesis 7, y esas dimensiones hablan de una intención práctica y cuidadosa. No fue una improvisación mística, sino un proyecto con ingeniería básica: una quilla, costillas, 3 cubiertas, un ojo para la ventilación. Al mencionar esto quiero subrayar algo importante. Cuando describo materiales, técnicas o procedimientos, lo haré como interpretación o reconstrucción plausible basada en el texto y en el sentido común de construcción naval antigua. No pretendo presentar hipótesis arqueológicas como hechos comprobados. Son posibilidades que ayudan a entender la magnitud del trabajo de Noé. Imagina los troncos siendo arrastrados, la corteza removida, la quilla posicionada. Posiblemente la madera denominada gopher en el texto original se refiere a una especie resistente. No podemos afirmar con certeza cuál, pero sí podemos reconocer que se eligió un material apto para soportar peso y humedad. La quilla, esa espina dorsal de la nave, debió ser trazada con precisión. Sobre ella se levantarían las costillas que darían forma a la estructura. Piensa en esas costillas como las vigas de una casa. Sin ellas no hay sostén. Y el diseño de 3 pisos introduce una idea de orden: espacios separados para animales, provisiones y personas, con una circulación pensada para preservar higiene y vida durante meses. Cada martillazo de Noé y de su familia era, en este sentido, una declaración: estamos construyendo confianza en una promesa. Eso nos devuelve al segundo aspecto del misterio. La obediencia se manifiesta en la disciplina cotidiana, en la repetición de actos que otros consideran sin sentido. Cada tablón puesto y cada rincón calafateado son evidencias visibles de una fe que actúa. Hablemos del calafateado. La Biblia menciona que Noé cubrió la nave por dentro y por fuera con brea, Génesis 6:14. Aquí entramos en un terreno más especulativo, pero también esclarecedor. La aplicación de brea, un material impermeabilizante conocido en las antigüedades, implicaba calentar, frotar y sellar.
un proceso laborioso, hullizo y peligroso para quien no sabe manejarlo. La imagen del humo negro envolviendo la obra, del olor penetrante y del sudor pegado a la frente nos acerca al esfuerzo físico y al riesgo que implicó preparar algo que todavía no enfrentaba la lluvia. Algunos levantan una ceja ante la idea de calentar grandes cantidades de brea sin la tecnología moderna. Otros dicen que los procedimientos antiguos, aunque rudimentarios, eran suficientes para crear sellos eficientes. Sea como fuere, esta es una reconstrucción plausible. Noé no solo estaba construyendo una estructura, estaba perfeccionando su estanqueidad con técnicas disponibles en su tiempo. En medio del trabajo, la sociedad a su alrededor no comprendía. La narrativa nos recuerda la oposición, la gente burlándose, la incredulidad como telón de fondo. Aquí no hacemos un juicio sobre personas contemporáneas, describimos una dinámica humana. Cuando alguien actúa en contra del consenso por obediencia a Dios, la incomprensión es la reacción más común. Noé y su familia, incluyendo a Sem, Cam y Jafet y sus esposas, vivieron esa tensión. Sus manos trabajaban y su boca probablemente no buscó hostilidad. En silencio, la fidelidad silenciosa continuaba. Esa fidelidad, visible para Dios, fue la base para la preservación. Y llega el momento que muchos conocen. Los animales entran. Génesis dice que las parejas entraron al arca. Génesis 7, 9, 16. No describiré aquí fantasías sobre cómo exactamente fue la logística animal, porque la Escritura presenta el hecho como un acto de providencia divina. La creación respondió. Desde un punto de vista narrativo, esta escena es una de las más poderosas. Especies que normalmente no se agrupan, moviéndose de manera que obedecen el mandato creador, subiendo a un refugio humano. La imagen mezcla lo natural y lo sobrenatural. Al hablar de estas cosas, es saludable mantener un equilibrio. Podemos admirar la maravilla del evento sin intentar explicar cada detalle por medios científicos. Es suficiente saber que Dios actuó. Hay una frase que el texto bíblico deja como un momento definitorio. La puerta fue cerrada por Dios. No fue Noé quien la cerró, fue Dios quien selló el acceso. Génesis 7:16. Ese cierre revela la soberanía última. No es un detalle menor. La salvación, en este episodio, no depende solo de la obra humana. Sí, Noé obedeció y trabajó. Sí, sus manos fueron instrumento, pero la acción que determinó la entrada o la exclusión fue del Señor. Ese hecho nos da otra pieza del misterio. Mientras la obediencia humana es necesaria y visible, la eficacia última proviene de Dios. La puerta cerrada simboliza también el fin de las oportunidades para una generación que rechazó. La gracia tiene un límite temporal y una manifestación real. El diluvio en sí se presenta con términos dramáticos. Se abren las fuentes del abismo y caen las cataratas del cielo. El lenguaje sugiere una ruptura a gran escala en el orden natural. Durante 40 días y 40 noches la lluvia cae. Durante 150 días las aguas dominan. Hoy, cuando analizamos mecanismos, algunos preguntan por la flotabilidad y la estabilidad del arca. Las dimensiones que se nos dan, 150 metros de longitud, 25 de anchura y 15 de altura, si convertimos cubitos a metros de forma aproximada, muestran que la nave habría tenido una relación longitud-anchura que en términos navales antiguos favorecía estabilidad. Esta observación técnica no pretende transformar la narración en un manual científico, es una interpretación para ayudar a visualizar la magnitud del proyecto. El punto clave es que la estructura habría sido lo bastante amplia para alojar a los pasajeros y soportar movimiento en aguas violentas si se toma en cuenta la simplicidad de la arquitectura naval antigua. Mientras las aguas subían, el arca flotaba porque Dios la sostenía. Este es otro elemento central del misterio. La supervivencia del arca no es el resultado exclusivo de su diseño, sino de la intervención divina. Aquí convergen dos líneas, la preparación humana y la intervención soberana. No son opuestas, se complementan. En la vida cristiana esto tiene implicaciones profundas. No se trata de reemplazar el trabajo por la expectativa de milagros, ni de afirmar que el esfuerzo humano es suficiente por sí mismo. La tensión fecunda es, Dios capacita al que obedece, pero la obediencia incluye trabajo responsable. Cuando las aguas comenzaron a bajar, la narrativa culmina en la salida del arca y en la adoración. Noé edificó un altar y ofreció sacrificio. Su respuesta natural fue gratitud y reconocimiento. Además, la paloma regresó con una hoja de olivo.
signo de tierra emergente y de restauración. Génesis 8. Ese signo nos muestra que la providencia divina no se limita a la preservación física, también hay restauración y promesa. La promesa, expresada después, no la alteraremos aquí. Lo importante es entender que la obediencia desemboca en restauración y, eventualmente, en una nueva etapa para la humanidad. Hasta aquí, lo que te he contado se ajusta a la secuencia bíblica. Pero volvamos al misterio oculto que prometí revelar. No es un relicario arqueológico ni una teoría sensacionalista sobre la ubicación del arca. El misterio consiste en 3 verdades interconectadas que, cuando se ven juntas, cambian la lectura común de la historia. Primera verdad: la obediencia de Noé fue una teología en acción. Noé no construyó por miedo o por ego, construyó porque su obediencia traducía la palabra de Dios a la realidad. Esa traducción es el puente entre la promesa y su cumplimiento. El impacto de esta verdad es que no podemos separar lo espiritual de lo práctico. La verdadera fe produce obras visibles que condicionan el futuro. Segunda verdad: la acción humana y la acción divina operan en equipo. La obra de manos es necesaria, pero no suficiente. La intervención de Dios es la que da efectividad última. Esto rompe 2 tentaciones peligrosas: la de depender únicamente del esfuerzo humano y la de esperar pasivamente un milagro sin preparación. La fe bíblica sana nos llama a trabajar y confiar, a construir y esperar. Tercera verdad: la arca redefine misión y comunidad. El proyecto de Noé no era una cápsula salvadora egoísta, era la preservación de la creación y de la posibilidad de la humanidad. De nuevo, la obediencia tiene consecuencia comunitaria. Cuando obedeces, no solo te salvas a ti, abres la puerta para otros. Este giro transforma la obediencia de acto privado a proyecto público. Estas 3 verdades constituyen el misterio oculto al que nos referimos, la combinación de obediencia visible, sostenimiento divino y misión comunitaria. Cuando juntas, ellas cambian todo. Ya no vemos al arca como un refugio solitario, sino como la primera escena de un pacto donde Dios y humanidad colaboran para preservar la vida y el propósito. Volvamos por un instante a los detalles sensoriales, porque ayudan a entender qué humana fue esta narrativa. Imagina la textura de la madera al ser lijada, la brea aún caliente que se pega a las manos, el sonido metálico del martillo contra el clavo, las manos agrietadas de los hijos de Noé. Piensa en el olor, mezcla de resina, tierra y sudor. Visualiza la noche sin lámparas, con hombres tallando piezas a la luz de antorchas. Esos detalles no buscan romantizar el trabajo, buscan mostrar que la obediencia pasó por el cuerpo. La fe no fue solo un pensamiento, fue callo y ampolla. Ahora, es posible que te preguntes, ¿qué significa esto para mí hoy? ¿Cuál es mi arca? La pregunta no es metafórica vacía, es una llamada a identificar qué proyecto concreto de obediencia Dios te pide iniciar ahora, cuando no hay señales externas que avalen el esfuerzo. Podría ser perdonar a quien te hirió, podría ser iniciar una reconciliación familiar, podría ser renunciar a una práctica deshonesta, podría ser apostar por un ministerio o por servir a los necesitados. La arca contemporánea puede tener muchas formas: un movimiento de integridad en tu trabajo, una decisión de proteger tus relaciones, la construcción de una comunidad donde la verdad y la gracia se practican. Permíteme proponerte pasos prácticos para discernir y empezar a construir esa arca. Primero, identifica la palabra concreta que Dios te pide. Hazla corta y específica. No es suficiente decir ser mejor. Escribir perdonar a X, o dejar este empleo deshonesto, o orar por mi familia cada día, tiene poder porque se transforma en objetivo. Segundo, diseña el trabajo diario. No esperes una transformación instantánea. Piensa en las acciones repetidas que sostendrán esa decisión: llamadas semanales, rutina de oración, pasos de reconciliación, cursos de formación. Cada hábito es un tablón más en tu arca. Tercero, prepárate para la incomprensión. Como Noé, recibirás miradas o comentarios. Mantén la mirada en la promesa y en la obediencia, más que en la aprobación humana. Cuarto, pídele a Dios la capacidad para realizarlo.
La Escritura muestra que Dios capacita a los que obedecen. Esto no es una fórmula mágica, sino el reconocimiento de que la gracia acompaña el esfuerzo. No prometemos riquezas ni salud como recompensa automática. Hablamos de acompañamiento, fortaleza y dirección espiritual. Quinto, mira en comunidad. La obra de Noé fue familiar y colectiva. Si tu arca es importante, procura alianzas con personas que compartan la visión. No te aísles en el intento de construir solo. Antes de seguir, quiero volver a subrayar dos límites. Cuando habla de detalles técnicos, tipo de madera, exactitud de métodos de transporte o localización del arca, los presento como interpretaciones plausibles, no como descubrimientos arqueológicos. Si algún investigador propone una hipótesis, esa hipótesis puede ayudarnos a imaginar, pero no sustituye la autoridad de la Escritura, ni debe presentarse como hecho indiscutible. Si escuchas hoy afirmaciones de hallazgos definitivos que no están verificados, procede con prudencia. Al mismo tiempo, no confundas la exhortación con promesas automáticas. La obediencia nos coloca en el camino de la bendición de Dios, pero no nos asegura ausencia de dolor. Noé sufrió el peso de un juicio global, sin embargo, fue preservado para cumplir propósito. La fidelidad no es un escudo contra el sufrimiento, sino una vía hacia significados mayores. Hay otra pieza del misterio que quiero destacar, porque cambia el cómo actuamos. La obediencia de Noé, aunque solitaria en apariencia, tenía consecuencias temporales y eternas. Temporalmente, permitió la continuidad de la vida. Eternamente, introdujo una memoria en el pueblo de Dios sobre la seriedad de la justicia y la gracia. Cuando obedece, el creyente participa en una historia que trasciende su vida. Ese alcance nos obliga a pensar no solo en lo inmediato, sino en el legado que nuestras decisiones construyen para las generaciones venideras. Piensa ahora en un ejemplo práctico. Imagina a una mujer que decide abrir un centro de acogida para madres jóvenes. La comunidad la mira con escepticismo. El dinero es poco, las fuerzas se agotan, las noches son largas. En su corazón siente la voz de Dios, levantar ese lugar. Si actúa, cada placita de tela doblada, cada comida preparada, cada palabra de consuelo es un tablón más en su arca. Años después, tal vez una de esas niñas cría una generación diferente. No es una exageración. La obediencia concreta produce historia. Esto nos devuelve al llamado final. ¿Qué vas a construir hoy? No te pido frases grandilocuentes, te pido una decisión honesta y práctica. Escribe ahora en los comentarios la palabra que simbolice tu arca si aún no lo hiciste. Perdón, comienza, renuncia, repara, ora. Si ya lo hiciste antes, reafírmalo con un gesto. Toma nota, planifica la primera acción esta semana y comparte tu compromiso con alguien que te sostenga. Antes de concluir, quiero ofrecerte una breve oración de entrega, que no promete cambiar circunstancias por fórmula, sino que expresa la actitud de quien se pone en las manos de Dios. Señor, te entrego esta decisión. Dame la fuerza para construirla con paciencia y la sabiduría para reconocer tus pasos. Haz de este acto de obediencia un instrumento de tu gracia. Amén. La historia de Noé termina con lluvia que cesa, tierra que asoma y un Dios que promete. Fue una historia de juicio, sí, pero también de gracia sobresaliente. El misterio que hemos desentrañado no niega la seriedad del relato ni lo maquilla con mitos. Al contrario, revela que la obediencia transforma el curso de la historia humana cuando se une a la acción de Dios. Esa es la revelación que puede cambiarlo todo para ti. La obediencia visible, sostenida por la gracia, siempre tiene el potencial de preservar y de iniciar algo nuevo. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite oír esta palabra. Si todavía no escribiste tu palabra de obediencia en los comentarios, hazlo ahora. Si ya lo hiciste antes, deja también un testimonio breve de cómo estás empezando a construir tu arca. Que la gracia te acompañe en cada martillazo y en cada decisión. Que Dios te dé fuerza para obedecer y valor para esperar.